Estimados alumnos, bienvenidos a la clase número 14 respecto a gestión de oficina técnica. Eh, bueno, respecto al tiempo disponible, considerando que hace poco salimos de una charla que nos brindó uno de nuestros colegas, ya vamos a intentar hacerlo lo más breve y rápido posible, o más que rápido, enfocarnos en los puntos clave, ¿ya? Para eso, la primera parte, ya, la voy a intentar hacer lo más breve posible y voy a subir el contenido que hice con la clase anterior, que está, digamos que se ve lo mismo, pero con un poquito más de tiempo, con un poquito más de tranquilidad, ¿ya? En cambio, cuando desarrollemos un análisis de precio unitario, ahí le vamos a dar todo el enfoque, ahí es donde vamos a ocupar todo nuestro tiempo que nos queda disponible, ¿ya? Porque quiero que quede lo más claro posible. Sí, muchachos, ya habiendo dicho eso, hoy día ya vamos a iniciar con el último punto, con el último contenido respecto a la unidad temática número 3. ¿Ya? Por lo tanto, también sería el último contenido de nuestra asignatura. ¿Ya? Este lo quise dejar para el final porque eh, aquí también donde vamos a ver presto, ¿no es cierto? Eso ya lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Claramente hoy día no vamos a alcanzar a desarrollar porque prepararé dos ejercicios, ¿ya? No vamos a alcanzar a hacer los dos, así que la próxima semana vamos a iniciar desarrollando el que nos quede pendiente y vamos a dar inicio con el software Presto, ya una herramienta muy útil que les va a servir de mucho. Entonces hoy día, muchachos, vamos a iniciar con la evaluación de presupuestos. El único punto pendiente, digamos, para que ustedes puedan desarrollar completamente o al 100% el estudio de la licitación que están realizando, ¿ya? Porque como ya sabemos, nosotros tenemos que entregar unos anexos económicos, ¿ya? Los cuales van a comprender, ¿no es cierto?, la valorización que nosotros le estamos dando para poder ejecutar el proyecto, que en estricto rigor es saber cómo confeccionar un análisis de precio unitario. ¿Ya? Así que a la primera parte como introducción, antes de desarrollar el ejercicio, lo voy a intentar hacer lo más breve posible para que, como les dije, enfocar todo el esfuerzo del tiempo disponible en el desarrollo del ejercicio, digamos que es donde quiero darle harto hincapié. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que observar qué es presupuesto, qué es un presupuesto, muchachos. ¿Ya? Esto es un gráfico que preparé para ustedes que habla de la estructura básica a lo que contiene un presupuesto. Ya, el presupuesto básicamente se compone de costos directos y costos indirectos. ¿Ok? ¿Cuáles son los costos directos? Ya, si bien es cierto, estos son términos que ya hemos ocupado constantemente en nuestra asignatura, así que lo más probable es que se nos haga de fácil comprensión ya a esta altura. ¿Ok? Entonces, costos directos tenemos todo lo que ingiere netamente en la obra, en la ejecución de la obra, como que, por ejemplo, los materiales, ¿no es cierto? Las maquinarias, los equipos, ¿no es cierto? La mano de obra propiamente tal, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, ya sabemos cuál es la diferencia entre mano de obra directa y mano de obra indirecta. Esto tiene claramente esto va de la mano, ¿ya? Así que es básicamente lo mismo, ¿ya? El profesional indirecto claramente va a ser considerado los costos indirectos y el profesional directo va a ir considerado los costos directos, ¿ya? Y entre ellos también nosotros tenemos que considerar el cálculo de las leyes sociales, ¿ya? Que son todas estas obligaciones que tiene el empleador respecto a ciertas cosas que debe pagar por su trabajador, ¿ya? El, cada partida del proyecto, ¿ya? Cada partida del proyecto, yo acá les tengo el itemizado que usamos como ejemplo para los estados de pago, ¿ya? Cada partida del proyecto ustedes van a observar que va a tener un total acá, que el total va a ser la ubicación. Profesor, disculpe, está compartiendo porque no hay nada en la pantalla. No, sí, sí estoy compartiendo, pero no se ve. Yo veo acá en la pantalla. ¿Ven el Excel? Sí se ve. Sí se ve, sí se ve, ¿Se ve? profe. Ah, ya, entonces tiene que revisar ahí bien. Quizá, mire, acá, de hecho, mire, estoy mostrando en la pantalla. Quizá hay veces que uno aprieta estas cositas que están al lado y se sale de la Ya, presentación. sí, sí, disculpe, sí.
Gracias. Ya, ok. Ya, entonces, acá como yo explico aquí, muchachos, cada partida va a tener un costo directo, que es lo que yo intento representar con lo que tengo aquí. Ya, lo que tengo acá, ¿no es cierto? Cada partida va a tener un coste directo. Y ese coste directo va a ser la cubicación por su análisis de precio unitario. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que como lo he mostrado acá, nosotros vamos a tener las cantidades, ¿no es cierto? Las cantidades de obra de cada partida, que claramente va a ser la ubicación de cada actividad, que es un tema que ustedes ya manejan. Y si esto yo lo multiplico por mi análisis de precio unitario, voy a obtener el valor costo directo de lo que va a costar, valga la redundancia, ejecutar esa partida. ¿Ya? Entonces, para cada actividad, para cada partida, voy a tener exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Su ubicación por su análisis de precio unitario va a ser igual a su costo directo, que es lo que yo intento reflejar en esta gráfica de acá. Antes de continuar, ¿ustedes tienen noción, saben lo que es un análisis de precio unitario? ¿Saben qué es y saben desarrollarlo? Sí sabemos de qué se trata, profesor, pero no lo hemos estudiado al 100. Nos ha Ah, ok. tocado hacer un par de trabajos, pero Ah, no al 100. ya, perfecto. Entonces, hoy día les voy a enseñar algo súper importante, muchachos, que les va a servir a ustedes en un futuro. Y lo que les quiero enseñar hoy día, digamos que como yo ya se lo he dicho muchas veces, que es parte de mi filosofía, ya les quiero enseñar la base de que cómo desarrollar un buen análisis de precio unitario. Si bien es cierto, esta asignatura no está enfocada en presupuesto porque no tuvimos tiempo de haber, no sé, hecho 50 ejemplos, ya, haber desarrollado 50 ejercicios de análisis de precio unitario, pero claramente había otros contenidos que habían que abordar. Entonces, considerando que no hay tiempo para ver tantos ejemplos y darle tanto enfoque, yo les quiero enseñar la base, ya cómo nosotros debemos razonar para poder desarrollar un análisis de precio unitario, qué cosas tenemos que observar, qué cosas tenemos que analizar, ya entender, porque la matemática que vamos a ocupar es súper simple. De hecho, ustedes se van a dar cuenta que es básicamente lo mismo, la misma matemática, la misma regla de tres, ya que ocupamos para poder determinar las duraciones de las actividades. Ya, esa parte es simple, ya la comprendemos, ya sabemos que se multiplica cruzado y el que está multiplicando la X pasa dividiendo, ¿no es cierto? Pero acá, digamos que lo que le agrega esa complejidad es poder razonar. Es como yo razono matemáticamente el ejercicio para no cometer errores, ¿ya? ¿Qué rendimiento estoy ocupando? Si corresponde a la unidad del material o de la mano de obra que yo estoy empleando, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo quiero que hoy día podamos aprender, ¿ya? Cómo desarrollar un ejercicio, cómo desarrollar un análisis de precio unitario para que en el futuro ustedes, cuando se presenten con otro ejemplo, por ejemplo, o tengan que desarrollar un análisis de precios unitarios de una actividad que quizás ustedes no conocen, ustedes lo pueden hacer. ¿Ya? Y ahí la única limitante sea de que si ustedes saben cómo se ejecuta esa partida o no. Ahora, ya todos sabemos que tenemos acceso a Internet. En Internet está absolutamente todo. Pueden buscar un video en YouTube, ¿no es cierto? Se pueden dar cuenta cómo se ejecuta esa partida. Y ya con esa información, ¿no es cierto? También le pueden preguntar a sus colegas, ¿no es cierto? Y ya con esa información, más de que ustedes ya saben cómo desarrollar un buen análisis de precio unitario, ahí claramente es cuando van a hacer las cosas bien. Así que eso va a ser el enfoque hoy día y por eso quiero enfocar el mayor tiempo en eso. ¿Ya? Así que ahora lo que estamos viendo, voy a intentar hacerlo lo más breve posible. ¿Ok? Entonces, muchachos, considerando que nosotros tenemos costo directo por cada ítem del proyecto, ya por cada ítem del presupuesto, ¿no es cierto?, de cada partida, ya también nosotros vamos a tener un costo directo del proyecto, que básicamente va a ser la sumatoria de todos los costos directos de las partidas, ¿no es cierto? O sea, que yo todas estas actividades, ¿no es cierto? Todos estos valores que nosotros calculamos, ya, todos estos valores van a ser sumados y vamos a tener el costo directo del proyecto. Eso, en estricto rigor, es los costos directos, muchachos, ¿ya? Entonces, después que yo ya calculo todos los costos directos, yo tengo que también calcular los gastos generales, ¿ya? Y los gastos generales son los que son considerados como costos indirectos, ¿se fijan?
Entonces, como costo indirecto, vamos a tener los gastos generales y vamos a tener las utilidades. Las utilidades principalmente lo define la empresa. Yo ya les comenté que para proyectos de gran envergadura, estas utilidades van a bajar de manera inversa, digamos, y para proyectos de menor envergadura lo más probable es que suba, y también depende de la visión que tenga la empresa, o también de la licitación que nosotros estemos postulando, porque recuerden que el ejemplo que nosotros vimos en la clase anterior, en una de las cláusulas de las bases decía, y era súper estricto, decía que si se modifica la unidad ya de la partida, si se unifica la cantidad de la partida, ya si se modifican los porcentajes de los gastos generales y utilidades, significa que están fuera de base, y ya sabemos que si nosotros quedamos fuera de base, quedamos afuera de la licitación de manera total. O sea, que quedamos fuera, ya no podemos participar y quedamos atrás. Ustedes se dieron cuenta que a la visita de terreno fueron 11 empresas, y de las 11 empresas se recibieron y se admitieron, porque estaban dentro de base, 3 licitaciones. De esas 3 licitaciones, de esas 3 empresas, una fue la que se lo adjudicó. Es así el procedimiento, ¿ya? Entonces, claramente nosotros ahí nos tenemos que nos tenemos que acoplar, digamos, a lo que nosotros tenemos disponible. Por eso es súper importante leer toda la información que nosotros tenemos en nuestro proyecto. En este caso, ya para este ejemplo, aquí los gastos generales fueron calculados, ¿ya? Fueron calculados. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, en una planilla aparte, ¿no es cierto? No sé, pues estos muchachos hicieron una lista con todas las cosas que son parte de los gastos generales. ¿Cómo qué? Por ejemplo, los sueldos de los profesionales. Ya sabemos que el personal de jefatura, digamos, es mano de obra indirecta, y estos gastos también van a incluir aquí, ¿ya? También vamos a tener, por ejemplo, las boletas de garantía, ¿no es cierto? Porque estas gestiones también tienen un valor, ¿ya? Pagar la luz, pagar el agua, ¿no es cierto? También que tengo que contratar a guardias, ¿no es cierto? Y a estos guardias también los tengo que pagar en sus leyes sociales, igual que al profesional al personal de jefatura, digamos, ¿ya? Claramente, claro, ahí va a estar el administrador, ¿no es cierto? Va a estar quizá un jefe de terreno, va a estar un prevencionista, ¿cierto? Va a estar el encargado de la bodega, ¿no es cierto? Va a estar el encargado de adquisición, va a haber un departamento, lo más probable, de recursos humanos, que también va a tener un encargado, ¿cierto? Todo este personal también nosotros le tenemos que pagar el sueldo. Entonces, lo que se hace en nosotros es sumar todo lo que comprenden esos costos indirectos, y en base a ese valor yo calculo el porcentaje de gastos generales, ¿ya? Porque hay muchas veces que en algunas licitaciones nos van a pedir justificar los porcentajes de gastos generales, porque yo acá le puedo colocar 13%, por ejemplo. Y van a decir, oye, ya, sí, me estoy cobrando un 13% del coste directo, pero yo no sé qué me estoy cobrando. Perfecto, entonces mira, yo te entrego una planilla donde sale especificado todos los costos que nosotros estamos considerando, ¿ya? Y en base a esa cifra, el cual calculé yo este 13%, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a imaginar que yo, calculando todo, sumando todos esos costos indirectos, vamos a imaginar que me dieron 7.500.000 pesos, ¿ya? Entonces, para yo determinar qué porcentaje es esta cifra respecto a esto, una simple regla de 3 como siempre. Si este vale 100%, este, este, este valor, ¿cuánto porcentaje equivale? ¿No es cierto? Entonces este lo tendría que multiplicar y dividirlo por eso. Entonces, estamos hablando que va a ser este dividido por este, ¿verdad? Y eso claramente va a ser representado en porcentaje. Entonces yo con esta cifra, yo le digo, mira, ¿sabes que mi porcentaje de gastos generales va a ser un 12%? Entonces acá yo le coloco 12%. ¿Te fijas? Entonces ahí yo determiné, y claramente con la lista que imaginaria que le estoy mostrando acá, ya, yo le dije, mira, yo en este proyecto estoy cobrando un 12%. Ya, eso van a ser para proyectos específicos, porque ya nos dimos cuenta que el ejemplo que utilizamos la semana anterior nos pedían que si nosotros nos advertían que si nosotros modificamos estos porcentajes o las cantidades y unidades del proyecto del itemizado, íbamos a quedar fuera de base absolutamente, ¿ya? Entonces, por eso es importante. Ahora, considerando que ya sabemos a qué se refieren los gastos generales,
y ya también sabemos que son cuáles son las utilidades, que son estos dos conceptos que son considerados como costos indirectos. Lo voy a marcar con un color distinto para que lo podamos diferenciar. Los verdes va a ser los costos indirectos, y lo que voy a dejar como amarillo va a ser los costos directos, ¿ya? Esa diferencia, ¿se entiende, muchachos? Para poder alcanzar, para que podamos alcanzar a ver lo otro. Sí. Sí, se entiende, ¿Sí? profe. ¿Sí? Ya, perfecto. Y disculpen por ir un poquito más rápido ya, pero igual de todas maneras, en recursos de aprendizaje, voy a subir la primera parte de la otra sección, ¿ok? Que claramente lo analizamos más, digamos, o sea, en realidad es lo mismo, pero claramente lo hicimos con un poco más de tranquilidad. Entonces, ya conociendo lo que es la estructura del presupuesto, ya vimos lo que son los costos directos. Claramente aquí hay una tablita donde explica cómo funciona todo esto. También tenemos los costos indirectos, como se los comentaba. Se definen todas estas cifras, muchachos. Nosotros a esto le tenemos que aplicar el IVA. ¿Ya? Le tenemos que aplicar el IVA porque nosotros tenemos que facturar, ¿no es cierto? Nosotros como constructora le debemos emitir por cada este de pago una factura a nuestro mandante o el subcontrato a nosotros como constructora. ¿Ya? Entonces, después que yo ya obtengo mi costo directo y obtengo mis gastos, mis costos indirectos, perdón, acá, entonces esto va a ser S por S, ¿no es cierto? Y este va a ser igual a S por S. ¿Ya? Esta parte es súper importante porque yo me he dado cuenta que muchas veces se comete ese error, es que se calculan los gastos generales, ¿ya? Y antes de aplicar las utilidades, la gente suma los costos directos del proyecto más los gastos generales y a eso le aplica el porcentaje de utilidad. Eso es tan correcto, porque muchas veces, de hecho, las bases van a decir que por concepto de costos indirectos no se va a generar ninguna utilidad, así como, oye, yo no te voy a pagar una utilidad porque tú pagues el agua, por ejemplo. Lo cual quizás entramos claramente subjetivo, yo a mi opinión, yo también lo haría de esa manera, pero así es como está estructurado, ¿ya? Así es como está definido, ¿ya? Y no podemos caer en ese error, porque si caemos en ese error, claramente nuestro presupuesto va a subir. ¿Ya? Y si nuestro presupuesto sirve por un error que nosotros no previmos, claramente es un riesgo que estamos corriendo. Por ejemplo, quedar fuera de la licitación por tener menos puntaje en ese punto, digamos. ¿Ya? Entonces, después que yo ya definí mis costos directos y mis costos indirectos, yo voy a tener mi valor neto, ¿no es cierto? Que va a ser la suma de mis costos directos más mis gastos generales y más mis utilidades, ¿ya? Ya yo voy a tener el total neto de la obra, ¿ya? Estas son las lucas que van a, que el contratista, que la constructora va a tener para poder sustentar todos los costos directos pertenecientes a la obra y para también solventar todos los gastos generales y además también ellos obtener su utilidad propiamente tal, ¿no es cierto? Ya ese valor es al que recién yo lo tengo que aplicar el IVA, ¿no es cierto? Este valor al que yo lo tengo que aplicar el IVA, ¿no es cierto? Y todos ya sabemos que el IVA no es de nadie más que del mismo Estado, ¿no es cierto? Entonces acá el valor total del presupuesto sería mi valor neto más el IVA. Y ahí nosotros tendríamos el valor total del proyecto, que es lo que yo reflejo con esta gráfica que está acá. ¿Se dan cuenta? Muchachos, hasta ahí. ¿Se entendió? ¿Se comprendió lo que vimos? Profe, por favor, voy a hacer decir de nuevo. Sí, Por perfecto. favor, Sí, no hay disculpe. problema. No hay problema. No soy culpable. Sí, para eso estamos acá. Ya, cualquier cosa, si no alcanzamos a desarrollar el otro ejercicio completo, lo terminamos la próxima semana. Es que tampoco me gusta así porque la idea es que sea continuo para no cortar la leche, digamos. Pero vamos a hacer lo que podamos. Entonces, mira, yo ya después de haber obtenido mis costos directos, voy a calcular mis gastos generales. Ya, aquí ya sabemos que los gastos generales, el porcentaje fue un valor que nosotros previamente calculamos, a no ser que la licitación lo defina como porcentaje, porque el proyecto que analizamos la semana pasada lo definía como un 30%, que también es un valor súper considerable, un valor que está dentro del rango, digamos, ya para un proyecto de esa envergadura, aunque también fuera un porcentaje elevado, así que yo también lo encontré súper positivo, porque también estaba definiendo el porcentaje de utilidad con un 20%, que también es súper bueno. ¿Ya? Entonces, los gastos generales va a ser la multiplicación, claro, de los gastos generales
por el porcentaje previamente definido, ¿no es cierto? Las utilidades va a ser la multiplicación de los costos directos del proyecto por el porcentaje de utilidad que está considerando la empresa, ¿no es cierto? Y después yo ya haber definido los costos directos del proyecto, más sus costos indirectos, yo voy a obtener el valor neto del proyecto, ¿ya? Ese, que serían los costos directos, más los gastos generales y las utilidades, que serían los costos indirectos. Y esa es la cifra que, digamos, que el contratista va a tener para pagar a su gente, ¿no es cierto? Mover la obra, como ya dijimos, los gastos, los costos indirectos, si bien es cierto, no tienen una incidencia directa en la obra, pero sí los necesitamos para poder llevarla a cabo, ¿no es cierto? Porque necesitamos pagar la luz, el agua, arrendar baños químicos, ¿no es cierto? Ya hay muchas empresas que consideran los elementos de protección personal en los gastos generales, hay otras empresas que lo consideran en las leyes sociales, ya vamos a hablar de eso cuando lleguemos a ese punto, ¿ya? Entonces, todo eso tiene que estar previamente justificado. Entonces, después que yo ya tengo el total neto, ¿no es cierto? Tengo que calcular el IVA, que va a ser el total neto, ¿no es cierto? El total neto del proyecto, ¿ya? Por el IVA que en nuestro país, el impuesto de valor agregado, un 19%, y ahí nosotros tenemos todo lo que es el IVA, ¿no es cierto? Toda esta plata que se va para servicio puesto interno, ¿ya? Y ahí recién ya tendríamos el valor total del proyecto, que son las lucas que debiese desembolsar el mandante para poder sustentar el proyecto, ¿cierto? Que va a ser la suma de mi total neto más el IVA. ¿Se fijan? Y ahí tendríamos el valor, digamos, de lo que va a costar esta obra, este proyecto, ¿ok? Ya considerando los costos directos y considerando los costos indirectos y el porcentaje de IVA que nosotros tenemos que pagar en la factura. ¿Ya, Wilber? ¿Ahora queda un poco más claro? Sí, profesor Mes, gracias. Ok, ya. Entonces, continuamos. Entonces, ya habiendo definido eso, muchachos, ya disculpen que vaya tan rápido, ya, y que no dé más ejemplos, ya, pero ya saben por qué lo estamos haciendo. Entonces, para eso, primero, ya, si bien es cierto, nosotros ya tenemos estas cosas definidas de esta estructura, nosotros ya sabemos cuáles son los costos directos, sabemos cuáles son los costos indirectos, los gastos generales, básicamente hacer una lista de todos esos valores que hemos dado como ejemplo. La utilidad ya sabemos que lo define la empresa. Si bien es cierto, sabemos cómo funcionan los costos directos, pero quizás lo que no sabemos muy bien, ya, o quizás lo conocemos, pero no al pie de la letra, esta columna que está aquí, ¿no es cierto? Que son los precios unitarios, que es parte importante, digamos, del estudio del proyecto, ¿no es cierto? Del momento cuando nosotros entregamos nuestra oferta económica, estos valores van a ser súper esenciales, ¿ya? Y aquí también yo me quiero detener un poco, porque hay mucha gente, no sé si ustedes se han dado cuenta que en internet, oye, necesito el valor unitario o el APU de esta partida y todo el tema, ¿ya? Entonces yo no quiero que ustedes sean parte de esa gente, ¿ya? Porque si yo copio un análisis de precio unitario, ya quizás me sirva, sí, perfecto, si no tuvimos problema, espectacular, ya tuviste suerte en esta oportunidad, pero, estricto rigor, los precios unitarios debiesen confeccionarse de manera particular por cada empresa. Nosotros ya dijimos que no todas las empresas tienen los mismos recursos, ¿ya? Quizás no todas las empresas van a pagar el mismo valor mercado, por ejemplo, no sé, por el maestro primera, que puede estar ganando 650, 700, ¿no es cierto? El ayudante, que puede estar en 450 o 500, el jornal, que puede estar entre 400 y 450, ya el maestro segunda, que puede estar entre 500, 50, 600, ¿ya? Entonces, esas cifras no son todas iguales. Y además, no todas las empresas tienen los mismos factores considerados por concepto de leyes sociales. De hecho, ya les di una diferencia. Hay empresas que pueden considerar en los gastos generales todo lo que es EPP, ¿ya? Y hay otras empresas que pueden considerar en las leyes sociales todo lo que es EPP, ¿ya? Entonces, por eso cada empresa debiese calcular su propio porcentaje de leyes sociales, ¿ya? Y cada empresa debiese determinar sus propios análisis de precios unitarios. Claramente, para empresas de empresas que están casi al mismo nivel, esos valores van a variar súper poco porque es como el valor mercado, el valor que se han establecido y en base a los mismos recursos disponibles.
ejemplo, un contratista o una persona como nosotros que está recién comenzando, ya que tiró su emprendimiento, que tiró una empresa y se tiró como subcontrato, ¿ustedes creen que su valor de precio unitario para poder ejecutar el metro cuadrado de una partida va a ser el mismo del valor de precio unitario de, por ejemplo, una constructora que tiene 30 años en el mercado? Muchachos, ¿usted cree que esos No, valores? No, pues no es cierto, no, profe. porque son recursos distintos, son todo distinto. ¿Ya? Entonces yo no quiero que en un futuro ustedes lleguen a internet y pregunten, oye, ¿tienen este valor? No, calcúlenlo ustedes, sí, es simple. ¿Ya? Y por eso hoy día quiero que nos quede lo más grabado posible cómo poder confeccionar un análisis de precio unitario. ¿Qué razonamiento tengo que ocupar? ¿Qué tengo que observar? ¿De qué me tengo que dar cuenta? Para eso elegí dos ejemplos, dos partidas que son sumamente amigables, porque lo más probable que las personas que si tienen experiencia en obra, así la han visto cómo se trabaja, y las personas que no tienen experiencia en obra se van a dar cuenta que son de fácil comprensión, ya que es mortero, estuco, ya, y la otra es cerámica. Sí, son partidas simples, ¿no es cierto? Ya, o sea, claramente cada actividad tiene su ciencia, ya, pero a lo que voy es que son de fácil comprensión. ¿Ya? Y por eso elegí estos ejercicios, porque el enfoque yo lo que le quiero dar es cómo la base de cómo poder desarrollar un análisis de precio unitario. ¿Qué unidades estoy ocupando? ¿Por qué considero esto? ¿Por qué esto le saco el IVA? ¿Por qué sumo esto? Yo no quiero que se mecanicen, no, que mira, aquí yo calculo todo esto, después lo sumo, lo multiplico por esto, ya, perfecto. Si ustedes se mecanizan en este sistema, muchachos, van a ver, y se lo digo por experiencia propia, van a pasar, no sé, 3 años que no van a desarrollar un análisis de precio unitario, se les va a olvidar y prácticamente van a querer hacer un curso o van a perder más tiempo intentando recordar la materia. Ustedes aprenden la base, es lo mismo que vamos a ver hoy día, de manera esencial. Yo les prometo que en esos mismos 3 años, después de no haber confeccionado ningún análisis de precio unitario, van a tener que hacer un repaso como de 10-15 minutos y van a quedar igual como el primer día que lo aprendieron. Eso se lo doy garantizado, muchachos. Se lo digo por experiencia propia. Entonces, análisis de precio unitario, chicos. Análisis de precios unitarios. Desglose de cada factor material, mano de obra y maquinarias y o equipos que influyen en la ejecución de una partida. ¿No es cierto? O sea, aquí tengo que desglosar todos esos ítems que van a involucrar directamente la ejecución de esa partida, ¿no es cierto? Lo que van a afectar, que son los factores que influyen directamente, digamos, ¿ya? El análisis nos permite determinar el valor unitario por la ejecución de una unidad de partida, ¿no es cierto? O sea, el valor unitario ya que el costo que tiene ejecutar una unidad de esa partida. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, la partida de hormigón. Con este cálculo podemos averiguar cuál es el valor para poder ejecutar un metro cúbico considerando todos los factores mencionados anteriormente. Con ello lo multiplicamos por la cubicación de la partida y obtenemos el costo directo. O sea que aquí lo que yo estoy diciendo es que yo estoy averiguando cuánto me cuesta ejecutar un metro cúbico de hormigón. Porque cuando yo determino esa cifra, cuando yo determino, por ejemplo, acá, a ver, no se fijen en estos valores porque hay unos que están medio raros, que los tomé de unos compañeros que claramente ahora lo van a poder corregir con lo que ya estamos viendo hoy día. Por ejemplo, acá tengo hormigones, ya, entonces aquí, ellos determinaron que para un metro cúbico de este hormigón va a costar 107.802 pesos, de manera directa, costo directo, ¿verdad? Por lo tanto, si yo multiplico mi análisis de precio unitario, ya, o sea, si yo multiplico el valor que me cuesta ejecutar una unidad de esa partida, que sería este valor de acá, lo multiplico por la cantidad de obra que yo tengo que ejecutar, tendría el costo total, claramente costo directo, de lo que me costaría poder ejecutar esa partida en su totalidad. ¿Ya? Esa es la función de esto. ¿Ya? Esto nos va a ayudar que, por ejemplo, ya para hacer un estudio, para una licitación, un estudio previo, nos vamos a acercar muy bastante a lo que es la realidad. Y de hecho, con los mismos rendimientos después podemos calcular el total de materiales que nosotros vamos a ocupar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a determinar la cantidad de material que vamos a ocupar para poder ejecutar una unidad de esa partida, ¿ya? Y lo vamos a ver cuando hagamos el ejercicio. Ahora, aquí yo le adjunté una tablita, ¿ya? Una tablita que la desarrolló ONDAC, ya son estimaciones, ya en base a los ingresos por los trabajadores, y ocupan sus fórmulas, sus porcentajes,
¿ya? Entonces, ellos, para todos estos factores, ya que también son los que son considerados por una empresa, ya son todos los factores que conllevan a por qué yo estoy cobrando ese porcentaje en leyes sociales. Este porcentaje comprende entre el 39 y el 45% aproximadamente, ¿ya? Es como lo que tenemos aquí, ¿ya? ¿Qué se cobra en las leyes sociales? ¿Qué se cobra? ¿Qué yo estoy considerando? Aporte patrimonial, estoy considerando cotización adicional de mutualidad, ¿no es cierto? El feriado anual, ¿no es cierto? Que son las vacaciones. Por año de servicio, porque la persona por cada cierto periodo, ¿no es cierto?, le van a dar una especie de indemnización, ¿no es cierto? También vamos a tener el seguro de cesantía, también vamos a tener el desahucio, gratificaciones y equipo de seguridad. En esta ocasión, claramente, ONDAC está considerado el ítem de equipo de seguridad en el porcentaje de las leyes sociales, ¿ok? Pero como les comenté, esto también van a haber empresas que quizás lo consideraron en los gastos generales, ¿ya? También puede ser un factor que se puede ver. Sí, esto es básicamente matemática, muchachos, ¿ya? Esto es básicamente matemática, así que si uno teniendo claridad de lo que estamos viendo, ustedes lo pueden calcular de la manera que ustedes quieran, ¿ok? Entonces acá dice que para la edificación, ¿no es cierto? ONDAC dice que el porcentaje de las leyes sociales comprende un 46,91%, casi un 47%, ¿ya? Y para obras civiles tenemos 52,41, ¿ok? Ya todos estos valores, yo les entregué el ONDAC en la clase número 1, así que si ustedes quieren indagar más en esta materia, ver cómo se calcularon todos estos porcentajes, lo pueden verificar sin ningún problema. Para nosotros, para efecto académico, vamos a considerar porcentaje de leyes sociales de un 45%, ¿ya? Así que, mira, son 9:45, así que le vamos a dar hasta donde lleguemos. Hasta ahí, muchachos. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende? Chicos. Sí, sí, profe. Ya, vale. Entonces le vamos a dar. Entonces acá ya vamos a ver el primer ejemplo, ¿ya? Yo aquí estoy diciendo que de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos para la construcción de una edificación, se puede determinar el costo directo de las siguientes partidas. ¿Cuáles? Tenemos la primera, que es estucos de fachada. De acuerdo a los planos que nosotros teníamos acceso, determinamos, claramente esto es un ejemplo, determinamos que la cantidad de obra de esta partida son 364 metros cuadrados. Por lo tanto, para yo obtener el costo directo de esta partida, ya tengo la ubicación, ¿no es cierto? Entonces me faltaría determinar y analizar el precio unitario, ¿no es cierto? Porque cuando yo analizo ese valor, lo multiplico por la cantidad de obra y obtendría el costo directo de la partida. Ahora, esto fue un copy-paste de una especificación técnica, ¿ok? Esto que tengo ahí en el computador, ¿no es cierto? Abrí un archivo y este lo copié y lo pegué aquí, ya, para que sea lo más cercano a la realidad. Entonces, según las especificaciones técnicas, esta partida nos dice lo siguiente. Los paramentos de fachadas se estucarán en su totalidad con mortero de cemento y arena fina en proporción de 340 kilogramos de cemento por metro cúbico y de 0,92 metros cúbicos de arena por metro cúbico de estuco, en un espesor de 2,5 centímetros. ¿Ya? A todos los estucos se les adicionará en el momento de la preparación de la mezcla SICA 1 o similar de acuerdo a instrucciones del fabricante. SICA 1 básicamente es un impermeabilizante, ¿ok? Que se le aplica, ¿no es cierto?, para generar esa propiedad en el mortero. Se iniciará el tratamiento de curado del mortero cuando éste alcance su dureza superficial, manteniéndolo saturado de humedad mediante riego continuo durante un periodo mínimo de 8 días. Bueno, esa información no es, digamos, tan relevante. A lo que a nosotros nos importa los de acá. Y si se fijan, ya entramos en complejidad. Estamos hablando que la partida, ¿en qué unidad está la partida, muchachos? Metros cuadrados. Metros cuadrados, ¿verdad? Y la dosificación está en metros cúbicos. Está en metros cúbicos, tengo un espesor de una dimensión. Si yo me vengo más abajo acá, tengo unidades de saco, metro cúbico, tengo tineta, porcentaje, o sea, ya tengo un enredo de peras, manzanas, ya. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que enfocarnos. ¿Ya? Tenemos que primero determinar qué es lo que estamos calculando, cómo lo consideramos, ¿ya? Cómo llegamos a esos valores, ¿ya? Y con ese razonamiento nosotros podemos llegar a un buen resultado.
Entonces, antes de iniciar con los cálculos, voy a hacer una tablita, ¿ya? Una hoja de Excel, Apugo, ¿ya? Un archivo Excel, ¿ya? Este lo voy a minimizar. De hecho, lo voy a cerrar porque ya no... Sí, lo voy a cerrar nomás, para que no me intervenga. Ya. Entonces, primero voy a hacer una tablita, que son las tablitas que nosotros tenemos para poder, digamos, interpretar los análisis de precio unitario, ¿ya? Entonces, la partida va a ser estuco de fachada, ¿no es cierto? Que va a estar en metros cuadrados. Entonces, primero va a tener los materiales, ¿verdad? Tengo que eliminar los materiales, ¿ya? Para eso vamos a tener una descripción, ¿no es cierto? Descripción para identificar qué material es el que estamos ocupando. Ya sabemos que si yo quiero extender, ensanchar esta columna, me tengo que acercar acá arriba y la amplío un poco más. Vamos a tener la unidad, ¿cierto? Aquí también podemos poner una columna que es cantidad, pero la voy a omitir para que no nos confundamos, para que aprendamos bien lo que queremos ver, ¿ya? Entonces voy a adelantarme a rendimiento, ya, voy a agrandarlo un poquito más también, valor, ¿cierto? Que esto va a estar en pesos, ¿cierto? Y el total, ¿ya? Tengo eso. ¿Qué materiales tengo? Vamos a nuestro PowerPoint. Claramente estos materiales yo los determiné analizando las especificaciones técnicas y los planos, ¿no es cierto? O sea, acá dice que va a ser con cemento y arena, con Sica 1, ¿ya? Entonces yo consideré cemento, arena y Sica 1. Perfecto. Entonces, ¿qué materiales tengo? Tengo cemento, ¿ya? Tengo entonces aquí cemento. ¿En qué unidad está el cemento? Acá. Debe ser en kilos, profesor, porque las sacos son en kilos. Claro, claro, sí, cada saco viene con respectivos kilos, pero la unidad que yo estoy ocupando acá propiamente tal es saco, ¿verdad? Ah, ya. Sí, Entonces saco. aquí yo estoy ocupando saco. Estoy ocupando saco, ¿por qué? Por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque necesito determinar la cantidad de sacos que yo voy a ocupar para un metro cuadrado de estuco, ¿ok? Porque eso es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un análisis de precio unitario, ¿ok? ¿Qué más voy a tener? Arena, ¿no es cierto? De la arena necesito determinar la cantidad de metros cúbicos de arena que voy a usar para un metro cuadrado de estuco. Entonces aquí, metro cúbico partido por metro cuadrado. ¿No es cierto? Vamos acá. Ahí. ¿Ya? También hay arena que la venden en saco. Ya, entonces yo también pude haber ocupado esa unidad si yo hubiera querido, digamos. Pero seré arena a granel. ¿Qué más tengo? Sica 1, que está en tineta. Profesor, ¿lo perdimos o no? No, que estaba en mute, no me dejaba aguantar, disculpen. Entonces, a perder una de dos. sí, no, es que yo, que lo que pasa es que no había activado el micrófono, pero ahora sí ya está correctamente. Entonces acá yo en la SICA 1 consideré la tineta, ¿ya? Claramente los valores que yo aquí estoy considerando es por la unidad que estoy ocupando, ¿ya? Por ejemplo, el saco vale 3.390, el metro cúbico de arena a granel vale 16.000 pesos, ¿ya? Y la tineta ya vale 17.990. Un segundo que se está incorporando un compañero, ¿ya? Entonces, esas son las unidades que yo estoy ocupando. Por ejemplo, si yo hubiera ocupado, no sé, porque nosotros también tenemos la CK1 en tambor, ya, en tambor de 200 litros. Si yo hubiera ocupado el tambor, aquí hubiera puesto tambor de 200 litros y el valor del tambor acá, ¿ya? Porque claramente es la unidad que estamos ocupando y el valor que está en el mercado, el formato que viene en el mercado, ¿ya? Como igual les dije, si yo hubiera ocupado saco de arena,
También aquí yo coloco saco y el valor del saco que lo encuentro en el mercado, ¿ya? Entonces este es el ejemplo más básico que nosotros podemos obtener. Si nosotros nos damos cuenta que analizando nuestro precio unitario vamos a ocupar, no sé, por ejemplo, más de 12 tinetas, quizás me conviene mejor comprar un tambor porque me va a salir más económico, ¿ya? Pero, oye, pero el tambor lo voy a posicionar en una parte de la obra, ¿no es cierto? Cada maestro va a mandar a su ayudante con una tineta a rescatar algo en la bodega, o lo va a tener en la bodega y van a tener que ¿me entienden? Entonces son cosas que uno tiene que determinar según el programa y cómo piensen que van a ejecutar las cosas. Para esta oportunidad yo seleccioné tineta, ¿ya? Entonces, comencemos, ¿ya? Voy a ordenar esto un poquito, ¿no es cierto? Esto lo voy a combinar y centrar, ¿no es cierto? Este también, ahí, y ahí, a ver, no, a ver, ahí, ya, perfecto, ya, esto lo voy a centrar todo, esto bien centrado, perfecto. Voy a generarle todos los bordes, y aquí va a tener el total. Ya. Entonces, los rendimientos, muchachos, los rendimientos es ya la cantidad de material que voy a ocupar para poder ejecutar una unidad de esa partida. ¿Cuál es esta partida? Estuco de fachada. ¿En qué unidad está? En metro cuadrado. Por lo tanto, tal como lo puse aquí, yo necesito determinar la cantidad de sacos que voy a ocupar por un metro cuadrado de ese estuco. Ahora, y vuelvo a reiterar, nosotros debemos calcular nuestros propios análisis de precio unitario. Acá nos dimos cuenta, déjenme terminar esto acá, vamos. Acá nos dimos cuenta que, por ejemplo, en este proyecto, el estuco que nos están solicitando claramente no va a ser tan uniforme porque depende de cómo estén los plomos de los muros y todo el tema. Ya, pero aquí, por ejemplo, nos están considerando un estuco de 2,5 centímetros. ¿Ya? Y quizás en otro proyecto el estuco quizás sea con la carga mínima, no sé, quizás un centímetro y medio, quizás 2 centímetros. Y claramente la cantidad de material va a ser distinta. O sea, yo no voy a ocupar la misma cantidad de material para un metro cuadrado de un espesor de 2,5 que un metro cuadrado de espesor de 1,5 o 3 centímetros, por ejemplo. Ya no voy a ocupar la misma cantidad de material. Por lo tanto, como no voy a ocupar la misma cantidad de material, no voy a ocupar, o sea, no van a ser los mismos valores. Sí, claro, para un metro cuadrado, para 10 metros cuadrados, quizás no sea tan incidente, quizás el error sea tan despreciable que no afecte en nada. Pero si estamos hablando, por ejemplo, no sé, pues de 500 metros cuadrados, de 1000 metros, proyectos inmensos, ¿ya? Ahí claramente sí va a tener incidencia, y eso y eso al fin y al cabo va a traducirse en errores que por eso que el contratista dejó la pega botada, que le pagaron y dejó a los viejos botados con su sueldo y después viejos están alegando con la gente de la casa, ¿ya? ¿Por qué? Porque no cobran lo que debiesen cobrar, ¿ya? Y ahora vamos a hacer todo eso, ahora vamos a calcular el costo directo de la partida propiamente tal para poder saber cuánto nos va a salir, ¿ya? Entonces, comencemos, ¿ya? Yo aquí tengo una hojita aparte, ¿ya? Vamos primero con el cemento. Primero necesito determinar la cantidad de cemento que voy a ocupar para un metro cuadrado, ¿ya? Entonces, primero, nos tenemos que dar cuenta de algo súper importante. Como dijimos al principio, la partida está en metros cuadrados, ¿verdad? Y los rendimientos están en metros cúbicos y el saco está, perdón, y el cemento está en saco. O sea, tengo la tendala aquí, no sé dónde empezar, cómo lo hago. Entonces, este es el razonamiento que nosotros tenemos que hacer. Primero, estamos hablando de la partida de estuco, ¿ya? Entonces, hagamos un gráfico para que podamos entender qué razonamiento nosotros podemos tener, más que un gráfico como un croquis, ¿ya? Vamos a pensar que este va a ser 1 por 1. Vamos a imaginar que este va a ser el metro cuadrado de estuco, ¿ya? Este va a ser 1 metro cuadrado, ¿ya? Que sabemos que va a tener 100 centímetros, ¿no es cierto? Por 100 centímetros, ¿verdad? Eso en 2 dimensiones, ¿ya? Pero los rendimientos están en metros cúbicos. Entonces, lo que yo voy a hacer
ya sé que este estuco, yo sé que este estuco va a tener un espesor de 2,5 centímetros, ¿verdad? Entonces, si yo ya tengo 3 dimensiones en un elemento, ya puedo obtener su volumen, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el volumen de este croquis que yo estoy haciendo, muchachos? 0.025 Exacto. Entonces, esto va a ser 0,025, ¿qué? metros cúbicos. Metros cúbicos, exactamente. Entonces, acá lo que yo estoy diciendo, muchachos, que en un metro cuadrado de esta partida de estuco de fachada, para un metro cuadrado, yo voy a tener un volumen de 0,025 metros cúbicos. ¿Se fijan? Entonces, aquí ya estoy relacionando la información, estoy generando estos puentes, estos nexos entre la información para que podamos entender qué estamos haciendo. ¿Ah? Entonces, ya obteniendo eso, ¿no es cierto? Ya teniendo claridad de los metros cúbicos que tiene un metro cuadrado, ¿ya? Porque aquí yo estoy determinando la cantidad de material que va a entrar en un metro cuadrado de esta partida, ¿ya? Entonces, primero determinemos el cemento, que es lo que estamos analizando, ¿no es cierto? Denme un segundo, voy a colocar aquí, insertar, cuadro de texto, voy a poner aquí, cemento. Estamos viendo el cemento. Entonces, según la especificación técnica, me dice que el cemento va a tener un rendimiento, ya va a tener una dosificación de 340 kilogramos de cemento por metro cúbico. Ya, un valor considerable, va a ser un estuco sumamente resistente. ¿Ya? Entonces, acá lo que me está diciendo es lo siguiente, que son 340 kilogramos de cemento. ¿Para qué? Para un metro cúbico de estuco, ¿verdad? Todos entienden que lo que tengo aquí es lo mismo que yo acabo de escribir, ¿verdad? ¿Se entiende esa parte, verdad? Entonces, ¿sí? Ya. Entonces, después yo me hago la pregunta, igual como lo hicimos cuando calculamos las duraciones de las actividades. Entonces yo me pregunto, entonces, ¿cuántos kilos voy a ocupar para cuánto? Para lo que tengo aquí. Para 0,025 metros cúbicos. ¿Ya? ¿Se dan cuenta, no? ¿Cuánto me da aquí ahí? ¿Cuánto da el valor de X, muchachos? 8,5 ¿8,5 qué? metros, ¿Ah? o sea, metros cúbicos. ¿Metros No, cúbicos? no, pues. Ah, Kilos. kilos. Kilogramos. Kilos. Kilogramos, Claro, ¿verdad? Porque aquí claro, se van estamos, los metros cuadrados. exactamente, estamos transformando las unidades. ¿Ya? Aquí el rendimiento me decía que para un metro cúbico de estuco ya se tenían que ocupar 300 kilogramos de cemento. ¿Ya? Entonces, después yo me pregunté, entonces, ¿cuántos kilos voy a ocupar para poder ejecutar 0,025 metros cúbicos? Y ahí, según la regla de 3 que nosotros hicimos, determinamos que íbamos a ocupar 8,5 kilos. ¿Ya? Entonces ya sabemos la cantidad de kilos que vamos a ocupar para un metro cuadrado. Ahora yo les pregunto, ¿estaríamos listos? ¿Estaremos listos ya para meter ese rendimiento acá? Aquí, yo por ejemplo lo coloco, no sé, 8,5. Ahí. No, No, profe. No, los ¿verdad? sacos donde hay que ver los kilos de los sacos. Exactamente, Claro, exactamente. porque en este caso sería un tercio de un saco. Exactamente, muy bien, muy buena observación, muchachos. Me encanta cuando se entiende rápido. Ya, porque si yo coloco este número acá, yo le estoy diciendo a este APU que yo voy a ocupar casi 9 sacos, 8 sacos y medio para un metro cuadrado. Eso es lo que yo estoy, o sea, yo prácticamente lo estoy diciendo que voy a ocupar 212 kilos por metro cuadrado. Si yo multiplico eso por los 364, si no me equivoco, ¿qué es? 364, o sea, eso por 364, ya
y lo divido por 25, entonces estoy diciendo que me estoy equivocando básicamente en 3.000 sacos. Imagínense un error garrafal, o sea, un error sumamente grosero. ¿Se dan cuenta? Por eso nosotros necesitamos entender cómo funciona todo esto que está acá, ¿ya? Si yo, por ejemplo, si en el mercado si me vendieran bolsitas de kilo de cemento, ya yo lo pongo aquí, bolsa de kilo, ya, y le pongo que voy a ocupar, no sé, por 8,5 bolsas, porque cada bolsa es 1 kilo, y aquí le coloco el valor del kilo, ¿ya? Pero acá ya dijimos que yo estoy considerando ¿cómo se llama? El formato en saco, y el valor del saco son 3.390 con IVA incluido. Como ya lo dijimos, ya, y como ya sabemos, le iba a hacer esa pregunta, pero ya sé que se dieron cuenta. ¿Cuántos kilos tiene un saco de cemento? 25. 25, ¿verdad? Ya. Entonces ahora yo me pregunto, si un saco tiene 25 kilogramos, ¿cuántos sacos son para 8,5 kilos? ¿Cuánto nos da aquí el valor de X, muchachos? 2.94 sacos. 12, 25, no hay 15. ¿Cómo? A ver, hagámoslo, a ver. 1 por 8,5 dividido por 25. 0,34. ¿Ya? Que es como lo que dijo acá nuestro compañero, es un tercio de un saco aproximadamente. Entonces son 0,34 ¿qué? ¿Qué unidad queda esto? Saco. Sacos, ¿verdad? Perfecto. Entonces aquí yo ya recién llegué al valor que yo estaba buscando, ¿ya? Porque dijimos que estoy ocupando la unidad de saco, ¿ya? Entonces acá yo le coloco que voy a ocupar 0,34, o sea, ni siquiera un saco, voy a ocupar el 34% de un saco para poder ejecutar 1 metro cuadrado. ¿Se fijan? ¿Ya? ¿Se entendió esa parte o no, muchachos? ¿Chicos? Sí. ¿Sí? Profe. ¿Es muy enredado o no? ¿O se Profe, entiende? que venden 15 kilos, no 25. ¿Ah? ¿Cómo? 25 kilos, ¿no? Sí, 25. Ya, entonces se entiende, ¿no es cierto?, cómo estamos ocupando este razonamiento para poder confeccionar un análisis de precio unitario. O sea que prácticamente, a modo general, hacer un análisis de precio unitario es determinar cuánta cantidad de material voy a ocupar para poder ejecutar una unidad de esa partida y claramente por defecto el valor que nos va a entregar. ¿Ok? Entonces, sigamos. ¿Qué más tengo acá? Tengo la arena. ¿Ya? Voy a eliminar esto de aquí. Y vamos por la arena. Arena. La arena, ¿qué nos dice? Nos dice que se van a ocupar 0,92 metros cúbicos de arena para poder ejecutar 1 metro cúbico de estuco. ¿Ya? Entonces acá hacemos básicamente lo mismo que hicimos con nuestro cemento. Entonces nos está diciendo que van a ser 0,92 metros cúbicos de arena. ¿Ya? Voy a colocar de arena. ¿Ya? Para 1 metro cúbico de estuco. ¿Ya? Entonces yo me pregunto, ¿cuántos metros cúbicos de arena voy a ocupar para cuánto? Para 0,025 metros cúbicos. ¿Cuánto me da eso? 0.023. Perfecto, entonces esto me da 0,023 metros cúbicos de arena. Y este fue más fácil, ¿se dieron cuenta? Aquí yo ya de manera más directa
puede determinar cuántos metros cúbicos de arena voy a ocupar para ese volumen, que ese volumen está directamente relacionado con el metro cuadrado de estuco que nosotros estamos analizando, ¿ya? Entonces, de manera mucho más simple y más rápida, entonces acá yo digo que la arena va a ser 0,023 metros cúbicos, ¿cierto? O sea que para cada metro cuadrado de este estuco, yo voy a ocupar 0,023 metros cúbicos de arena. Perfecto. ¿Ya? Aquí se me olvidó agregar algo importante. Vamos a arreglarlo de inmediato, que son las pérdidas. ¿Ya? Que están en porcentaje en metro cuadrado, por metro cuadrado. Casi se me va. Y aquí vamos a tener el total. Ya, entonces, después vamos al SICA 1, ya aquí es donde entramos con un poco más de complejidad. ¿Ya? Vamos acá a cambiarlo, SICA 1. Ya. Entonces, después tenemos el SICA 1, ¿ya? SICA 1, que ya dijimos que va a estar en el formato de tineta, que cada tineta tiene 18 litros. Tenemos su valor mercado, ya estos son valores que yo saqué de Concepter. Y su rendimiento lo obtuve de su ficha técnica de SICA. Uno entra a la página de SICA, ¿no es cierto? Busca el documento pertinente y ahí es donde uno encuentra el rendimiento. Dice que el rendimiento es de 200 gramos por metro cuadrado, por cada centímetro de espesor de estuco. ¿Ya? O sea que tenemos un metro cuadrado, tenemos tineta y tenemos gramos. Ya empezamos con problemas de nuevo. Entonces acá lo único que tenemos que hacer es determinar la cantidad de esa tineta que yo voy a ocupar para poder ejecutar un metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, la última unidad que nosotros debemos llegar es tineta. Ese es el procedimiento. ¿Ya? Si aquí lo complejo es más o menos cómo entrar, cómo razonar con esta información. ¿Ya? Primero, vámonos a un factor importante, ¿ya? Que dice que son 200 gramos por metro cuadrado por cada centímetro de espesor de estuco. ¿Ya? Este estuco va a tener un espesor de 2,5 centímetros. Entonces, lo que yo primero necesito determinar es la cantidad de gramos que voy a obtener para esta partida, para el espesor de esta partida. Entonces, yo digo, entonces si van a ser 200 gramos para 1 centímetro de espesor, ¿cuántos gramos van a ser para 2,5 centímetros de espesor? ¿Cuánto nos da aquí, muchachos? 500. 500 gramos, perfecto. Ya, 500 gramos. Ya, vamos ahí, ya muy bien encaminados. Ya, primero, terminamos la cantidad de gramos que vamos a ocupar para nuestro proyecto. Si nuestro proyecto nos decía de 2 centímetros, claramente aquí nosotros ocupamos 2 centímetros. ¿Se fijan? Y así sucesivamente. Ya, entonces ya tenemos el primer factor. Pero aún no hemos terminado, porque yo estoy considerando que esto está en tineta. Ya, está en el formato de tineta. Ya, no está en gramos. Ya. Entonces, para poder pasar de esto a tineta, tengo acá un factor importante. Que ya sabemos que la tineta es de 18 litros. ¿Ya? Entonces, quizás por ahí nos podríamos amarrar un poquito para poder llegar a la unidad que nosotros necesitamos llegar. ¿Ya? Entonces, la ciencia, digamos, la física dice que el agua, cuando se encuentra a 4 grados Celsius, ya 1 litro de agua equivale a 1 kilogramo. ¿Ya? Realmente para todos los líquidos no van a ser lo mismo, porque cada líquido va a tener distintas densidades, ¿no es cierto? La densidad es la masa del cuerpo partido por su volumen, ¿ya? O sea que la densidad nos está dando, nos dicta la cantidad de materia, la cantidad de partículas que hay en una unidad de ese factor que nosotros estamos analizando. Por ejemplo, si yo hago 1 metro cúbico
ya, imaginario en el aire, ya, yo estoy determinando la cantidad de partículas de oxígeno que hay en ese metro cúbico. Esa es la densidad. Ya, entonces, considerando que el litro va a equivaler a 1 kilo, tenemos que saber que va a depender de la presión, va a depender de la temperatura, va a depender de la ansiedad, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues, para la leche, para cierta temperatura, 1 litro va a equivaler, no sé, pues, a 1030, a 1,030 kilos, por ejemplo, ¿ya? Y así sucesivamente. Nosotros, para este efecto académico, para el efecto que nosotros estamos buscando, nos sirve esa referencia, sí nos sirve, ¿ya? Porque esa diferencia no nos va a afectar tanto, así como llegar a un error súper grosero al final del ejercicio. Nosotros, para este efecto, vamos a considerar que 1 kilogramo es 1 litro, ¿ya? Ahora, ya sabiendo esto, muchachos, ¿cuántos gramos tiene 1 kilo? 1000 gramos. 1000 gramos, ¿verdad? Entonces acá yo podría, ya sabiendo eso, más lo que yo dije anteriormente, yo digo que 1 kilogramo, perdón, voy a borrar eso, me quedé pegado con el kilo. Ya, entonces ya sabiendo eso, muchachos, entonces yo puedo decir que 1 litro va a equivaler 1000 gramos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos litros van a ser 500 gramos? ¿Cuánto nos da el valor de X aquí, muchachos? 0,5. Exacto. ¿0,5 qué? Litro. Exacto. Entonces, ya nos estamos acercando más al resultado que nosotros estamos buscando. ¿Ya? Empezamos con gramos, ahora estamos en litro, pero ya el valor que quiero llegar es a tineta. Ya, y aquí tenemos nuestro salvador, ¿no? Nuestro factor salvador. Entonces yo digo que una tineta equivale a 18 litros. Entonces, ¿cuántas tinetas son 0,5 litros? ¿Cuánto nos queda el valor de X aquí, muchachos? La nada, pues, profesor. Nada, ¿cuánto nos da eso? No. Tendré que tener mi calculadora, pero es muy poco. 0.027. Ya, 0.027. A ver, me da... Ah, ya. Es como una cucharada sopera de una tinaja, profesor. ¿Me entiendes? Entonces, acá yo determiné la cantidad de tinetas que voy a ocupar para 1 metro cuadrado. Si yo lo hubiera ocupado en tambor, yo tuve que haber determinado la cantidad de tambor que voy a ocupar para 1 metro cuadrado. Claramente, para este efecto quizás no me conviene, va a ser un número más pequeño. Pero se dan cuenta que ahora estamos encontrando relación. Voy a poner la cifra acá, dame un segundo, 0,025, aproximar cuarto decimal. Si se dan cuenta, vamos a ir a la semana 1, donde les adjunté el ONDAC. Si se dan cuenta, ahora sí nos da una noción de por qué en el ONDAC encontramos números tan chicos con tantos decimales, que es 0.0 y tanto. Ya, no sé qué pasa, esta cuestión se está demorando en abrir el ONDAC. Justo en la ley de Murphy. Ya, justo cuando no tiene que pasar, pasa. O lo que tiene que pasar, pasa. ¿Ya? No sé qué pasa con el nitro. A ver. Ya. Vamos a donde están los APUs. Acá. Ahora se dan cuenta que por qué salen estas cifras acá. Por ejemplo, arena 0,021. Por ejemplo, ¿qué más tenemos acá? Por ejemplo, bimezcla pega albañilería 1,448. Se dan cuenta que ahora sabemos por qué nos salen estas cifras.
¿ya? Porque acá lo que estamos haciendo, muchachos, es determinar la cantidad de material que vamos a ocupar para poder ejecutar 1 metro cuadrado de esa partida. Y ya lo hicimos, ¿ya? Ahora, ya habiendo calculado eso, el porcentaje de pérdida me dice que es acá un 3%. Entonces acá yo lo coloco, el rendimiento va a ser un 3%. ¿Ya? Pero ahora le voy a hacer una pregunta. Ahora tengo que colocar los valores acá. Ahora yo les pregunto, según lo que vimos al principio, estos valores yo los tengo que colocar con IVA o sin IVA. ¿Y por qué? Yo creo que sin IVA. ¿Ya? ¿Y Yo por creo que con IVA. Siempre con IVA. Ya, Profesor, pero son sin IVA esos, profe. Sin IVA exactamente. porque tú los puedes comprar con factura. Sí, son sin IVA porque vamos a comprar con factura. ¿Y por qué? Porque después con nosotros, después del presupuesto, Sí, ¿verdad? es cuando le aplicamos el IVA completo. Ese no incluye el IVA, ese es como un presupuesto de forma directa, el APU. Exactamente. Entonces, acá nosotros tenemos que considerar los valores sin IVA. ¿Por qué? Porque si nosotros los consideramos con IVA, después nosotros en nuestro presupuesto, cuando le apliquemos al IVA, como igual lo hicimos al principio, vamos a estar cobrando el IVA 2 veces y el presupuesto se nos va a disparar nuevamente. Ya hay que tener cuidado con eso. Entonces acá los valores van a ser sin IVA. ¿Ya cuánto vale el saco? 3.390. Entonces acá yo lo coloco sin IVA, que va a ser la fórmula de 1,19, perdón, 3.390 dividido por 1,19. Voy a aproximar el valor ahí. Ya, y lo voy a colocar en pesos. Todo esto en pesos. ¿Ya? ¿Qué más tengo? La arena, que eran 16.000 pesos. 16.000 dividido por 1,19. ¿No es cierto? La tineta eran 17.990, si no me equivoco. Sí. 17.000. ¿Recuerdan que yo les dije que hicieran una lista con todos los materiales que van a ocupar en su obra, con todos los precios? Era por esto mismo, ¿no es cierto? Para que tuvieran fácil acceso, para que no tengan que ir a la internet, buscarlo y perder tiempo en eso. Ya, entonces, sabiendo que les podía entregar esa información para que avanzaran de alguna u otra manera, entonces ya debiesen tener su listita con todos los valores ya ahí a mano, cosa que llegar e ingresar los datos, ¿no? Perfecto. 1,19. Ya. Ahora, este es el valor que tengo por el formato que yo estoy ocupando, ¿no es cierto? Por ejemplo, este es el valor sin IVA del saco de cemento, el valor sin IVA de 1 metro cúbico de arena a granel y el valor sin IVA de una tineta de 18 litros, ¿ya? Pero estos valores aún no me sirven porque yo necesito determinar el valor que va a tener este formato de acuerdo al rendimiento que yo estoy ocupando. O sea, yo necesito calcular acá, por ejemplo, en este caso, el 34% del valor del saco. ¿Ya? Porque yo con ese valor estoy determinando el valor del material para 1 metro cuadrado. ¿Ya? Aquí quizás me pueden decir, sí, pero profe, mire, pero usted no puede comprar el 34% de un saco, tiene que comprar uno mínimo. Y así, perfecto. Pero es que no vamos a hacer solamente 1 metro cuadrado, quizás vamos a hacer, aquí en este ejemplo, vamos a hacer 364 metros cuadrados. Entonces, cuando nosotros le calculamos ese valor, es básicamente lo mismo, ¿ok? Entonces, y lo vamos a comprobar. Entonces, yo para poder determinar el valor de esa unidad de saco, lo tengo que solamente multiplicar. Profe, pero usted dijo que no quiere que nos mecanicemos. Perfecto. Entonces, para no mecanizarnos, es lo mismo que yo hiciera lo siguiente. Entonces, si yo digo que un saco cuesta sin IVA 2.849, ya, entonces 0,34 sacos, ¿cuánto vale? Estos sacos, ya, para que no nos confundamos. ¿Cuánto vale? Y aquí yo multiplico. Entonces es como si multiplicara este por este. ¿Se fijan? 0,34 por 2.849. Básicamente lo mismo que tenemos en nuestra tableta de nuestro análisis de precio unitario. Por lo tanto, este va a ser S por este. ¿Ya?
respecto. 969 pesos es lo que cuesta el 34% de un saco. Ese es el número que nosotros estamos observando aquí, ¿ya? Y para los otros materiales es básicamente lo mismo. Yo esto lo puedo seleccionar, me posiciono en la parte inferior derecha para que me aparezca esa cruz negra y extiendo hasta donde está mi último material. Perfecto. Ya, entonces esto quiere decir que el 2,3% de un metro cúbico cuesta 309 pesos sin IVA. Estoy diciendo que el 2,8% de nota neta cuesta 420 pesos sin IVA. ¿Ya? Eso es lo que yo estoy diciendo acá. ¿Ya? Y ahora debo aplicar la pérdida. ¿Ya? Que dijimos que iba a ser un 3%. La pérdida la considero para estas cifras de acá, donde dice la columna de valor, o la pérdida la considero en la columna donde dice los totales. Muchachos. Hay un... Chicos, cuidado, Luis Vázquez. Hay un sonido ahí medio raro. Ya. Entonces, como nosotros claramente estamos haciendo un análisis de precio unitario para una cantidad de obra, nosotros necesitamos determinar la pérdida para ese metro cuadrado. Porque después cuando lo multipliquemos por nuestra ubicación vamos a obtener nuestra pérdida total, digamos. ¿Ya? Entonces yo el porcentaje de pérdida se lo tengo que calcular a este valor más este valor más este valor. ¿Ya? Entonces, si yo sumo todos estos valores, obtengo el valor por el cual tengo que aplicar la pérdida. ¿Ya? Entonces acá vuelvo a hacer lo mismo con la fórmula y son 51 pesos de pérdida. Ahora lo único que me queda es sumar todos estos valores. Acá con el autosuma, ya yo los puedo sumar absolutamente todos. O sea que yo aquí estoy diciendo, muchachos, yo estoy diciendo que me cuesta 1.749 pesos en material, porque nos falta la mano de obra, que ahora no nos vamos a alcanzar a hacer, lo vamos a tener que hacer la próxima semana. Ya estamos diciendo que en material nos vamos a gastar 1.749 pesos por metro cuadrado, por concepto material. Es por concepto de material, considerando las pérdidas. Eso es lo que vamos a gastar en material por un metro cuadrado. ¿Ya? Entonces después si yo multiplico esto por la cantidad de metros cuadrados totales, voy a obtener el valor total de material que voy a ocupar, ¿ya? Pero también tengo que considerar la mano de obra, que claramente ahora no vamos a alcanzar, ¿ya? Ahora, comprobamos esto, a ver, vamos a hacer, antes que termine la clase, vamos a hacer algo como para comprobarlo y después ya continuamos con la línea la próxima semana. A ver, entonces yo dije que esta es la cantidad de material que voy a ocupar para un metro cuadrado. Por lo tanto, si yo multiplico este número por la cubicación, me va a dar la cantidad de sacos, ¿verdad? Entonces, comprobémoslo. A ver, entonces, cantidad de sacos. Entonces, este va a ser S por 364 metros cuadrados. Esa es la cantidad de sacos que yo voy a ocupar, ¿verdad? Para la partida total. Van a ser casi 124 sacos. Claramente nosotros tenemos el factor de pérdida y todo el tema. Así que claramente, considerando esta metodología, quizás, por ejemplo, no sé, una tabiquería de madera, que cuántos clavos tengo que colocar en el pie derecho y en la solera inferior, si van a ser clavos de 4, clavos de 2,5, ¿no es cierto? Si van a ser uno como lancero o dos como lancero, ¿ya? Entonces, toda esa información que debiese salir, digamos, en la especificación técnica o en los planos de detalle respectivos, entonces esa información a nosotros nos va a servir para poder determinar la cantidad de material que vamos a ocupar en un metro cuadrado. ¿Ok? Entonces, a ver, denme un segundo, ¿qué hora es? Denme un segundito, muchachos.
Entonces ya nos quedan 3 minutitos. Ya, entonces muchachos, esta es la cantidad de sacos que yo voy a ocupar para la partida completa, ¿verdad? Que son los 364 metros cuadrados. La dosificación que nos entregaron las especificaciones técnicas. Entonces, si yo multiplico esa cifra por el valor del saco, voy a obtener el valor en lucas sin IVA de lo que voy a gastar en saco, ¿verdad? Entonces esto va a ser S por S, ¿verdad? Van a ser 352.560. ¿Ya? Muchachos, hasta ahí. Todos entendemos lo que estoy haciendo, ¿verdad? Aquí como la parte final. Como de la columna G hacia la derecha. ¿Todos entienden, no? Sí, profe. Ya. Entonces, ya habiendo considerado eso, ya ahora yo voy a intentar llegar a este mismo valor, pero con el análisis de precios unitarios que nosotros ocupamos. Entonces, según el APU de cemento, lo voy a colocar ahí para que no nos confundamos, nos dice que son 969 pesos por metro cuadrado. Y la cantidad ya sabemos que son 364 metros cuadrados. Entonces, si yo multiplico esos dos números, me debe dar algo similar o cercano a lo que tengo aquí, ¿verdad? Porque es lo que yo estoy intentando hacer y comprobar con el análisis de precio unitario. O sea, yo en vez de determinar la cantidad de sacos principalmente para poder determinar la cantidad de lucas que voy a meterme en material, yo lo que estoy haciendo es un análisis de precio unitario y ese análisis de precio unitario multiplicarlo por la cantidad de metros cuadrados de la partida y ahí obtener el valor. Y vamos a ver si nos acercamos o no. Ahí está, muchachos. Llegamos a mismo número. ¿Se dan cuenta, no? ¿Se dan cuenta, no? ¿Recuerdan cuando me decían, profe, en la primera entrega, profe, tenemos que ubicar toda la cantidad de material y saber los valores y todo el tema? Ya. Eso es lo que ustedes me están preguntando. ¿Ya? Profe, yo voy a determinar la cantidad de sacos que voy a ocupar y en base al valor del saco, tengo el valor total del material que voy a ocupar en saco, ¿verdad? Yo le dije, mira, no es necesario, yo solamente necesito que me calculen la cantidad de obra, o sea, esta cifra que está aquí, esta cifra que está acá, yo no más necesitaba. ¿Por qué? Porque en esta oportunidad, cuando veamos lo que es presupuesto, yo le iba a enseñar cómo hacer y cómo confeccionar un análisis de precio unitario para poder llegar a esto. ¿Se fijan? Y llegamos al mismo resultado, ¿ya? Solamente con la diferencia que, por ejemplo, acá ustedes se dieron todo el trabajo de ubicar la cantidad de cemento, pero si yo les cambio, oye, ¿sabes que ya no son 364? Sé que nos dieron 2 terrenos más y tengo el doble de metros cuadrados. Ah, chuta, va a tener que... Ya, no hagamos tan fácil. Vamos a tener, no sé, no sé, 215 metros cuadrados. Ah, entonces voy a tener que comenzar de nuevo a calcular la cantidad de cemento. Ah, qué lata. Cambio, como yo ya tengo mi análisis de precio unitario, yo lo único que tengo que hacer es cambiar la cantidad de metros cuadrados que yo tengo. Por ejemplo, ya si me subieron 115, son 364 más 115 metros cuadrados, ya ahí perfecto. Eso es lo que voy a gastar en cemento. Y esta comprobación, ya este análisis secundario que estamos haciendo para poder comprobar lo que estamos haciendo acá, nos va a servir para cualquier material que nosotros tengamos. ¿Se fijan? Entonces, muchachos, por eso es tan importante nosotros poder confeccionar nuestros propios análisis de precio unitario para que en un futuro no tengamos ningún problema respecto a ello, ¿ya? Para que no se metan a internet, no sea Facebook, oye, necesito el valor de metro cuadrado de estuco. No, amigo, ahora usted puede pescar un cuadernito, puede pescar el Excel y usted, de acuerdo al proyecto que usted está estudiando, va a confeccionar su propio análisis de precio unitario. Y ahí no le va a quedar o sea, claramente, yo ya les di un ejemplo, un proyecto tiene el error humano equivale como más o menos un 5% de error, pero la idea es que no sea tan influyente. ¿Ya? Entonces, eso muchachos, no sé, ya lo voy a dejar hasta ahí, continuamos la próxima clase, pero de acuerdo a lo que vimos ahora, ¿cómo lo ven? ¿Se entiende o es muy enredado? ¿Cómo lo ven? No, profe, se entiende, por lo menos ¿Sí? yo entiendo. ¿Sí? Ya, perfecto. Profe, Dígame. profe, esa cuenta que usted 969
por 364 nos da ese 352, 560. Ahí está, pues. Ahí me dio 352, 716. Ah, no, pero eso es por los decimales. Es porque, mira, Ah, yo ya. acá es por los decimales, es por esto. Mira, si yo esto le saco mira, ahí, ¿cachai? Ya. Ah, ¿Te fijas? Ya. Por eso a veces trabajar con Excel llegamos a un nivel mucho más de precisión porque Excel me está considerando todos los decimales. ¿Ya? ok. Ya. Así que, bueno, eso muchachos, ya es tarde. Mira, voy a detener la grabación y me quedo con ustedes un minuto por si tienen alguna consulta.